Buenos días. Buenos días, Nilton, Moisés, Michael. Buenos días, ingeniera. Buenos días, ingeniera. Voy a Buenos días, mostrar ingeniera. el examen. Ya, van a tener sus 2 horas. Y a las 10 regresamos. Yo voy a estar aquí en la página porque debemos de continuar. Hay varios estudiantes que todavía están faltando con sus trabajos, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces vamos a regresar. A ver, voy a mostrarles. Aquí está, por favor, ¿están viendo la pregunta 1? Luis, Kelvin, Marcos, José. A ver, Jan. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, ingeniera. Ya. Por favor, me Sí, sí. responde, ya. Le estoy preguntando, me responde. Entonces ahí tenemos la primera. Para el siguiente ensayo se ha considerado 330 gramos y una muestra de suelo, siendo su humedad del 10%. El tamizado es, ahí tenemos los tamices de 4, de 10, de 40, de 80, de 100 y de 200. Ya, entonces esa es la primera y continúa. Aquí esa es la diapositiva 2. Entonces ahí tenemos un ensayo para el límite líquido que hay que terminarlo, ¿no? Y lo que se pide básicamente es determinar el índice de plasticidad, dibujar la curva granulométrica, determinar los coeficientes de curvatura y uniformidad, y finalmente las clasificaciones según sub y según esto. Entonces ahí está. Esa es la primera. Y aquí tenemos la segunda. Entonces aquí tenemos la segunda pregunta. Y se trata básicamente de una planta de 30 por 40 metros y está cargada con 8 toneladas por metro cuadrado. Y lo que se pide es calcular el diagrama de presiones, ¿no? Hay presencia a nivel freático, por lo tanto, usted tiene que encontrar, pues, los esfuerzos efectivos, ¿no? Los totales y las presiones de poros, ¿no? Entonces, se tiene que dibujar esta distribución de presiones. Luego, encontrar los esfuerzos producidos por la losa superficial, pero a diferentes profundidades. Luego tenemos las presiones efectivas totales bajo la losa en el centro y en la esquina. Y finalmente nos piden dibujar las isóbaras de presión, ¿no? Entonces ahí tenemos la pregunta número 2. Y esta es la tercera, ¿no? Es realmente corta. Lo que me piden aquí, bueno, se trata de un ensayo de compactación y les dan los pesos volumétricos húmedos, ¿no? De 1,85, 2,05, 2,15 y 1,95. Y también les dan los contenidos de humedad, 5%, 8%, 11% y 14%, ¿no? Entonces se trata de una obra, de un pavimento, y nos dicen que a nivel de la subbase se ha utilizado el método cono de arena para las pruebas solicitadas, ¿no? Esto se explicó en las primeras clases cuando se hablaba acerca de las diferentes formas de conocer las densidades. Y estas son las densidades de campo. Y entonces ahí están los valores. Y lo que pregunta es determinar, pues, la densidad máxima y el contenido óptimo de humedad si el GS es 260. Entonces, para determinar esta densidad, tiene usted que dibujar su curva de compactación. Y en la letra B le piden cuál es el grado de compactación, ¿no? ¿Cuánto es el grado de compactación? Y le preguntan, ¿es aceptable el valor obtenido o no? Entonces, eso hay que responder. Esta es una pregunta muy corta, ¿no? Y esas serían las 3. Ya, jóvenes, entonces yo voy a estar aquí en la página. No sé si hubiera alguna pregunta al respecto. Dígame. Por favor, ¿podría poner la pregunta 1? ¿Cuál es? No he podido. Ya. Pero esa es la tercera. Ya, por favor, para los que... Esta es la tercera y dice 3. Y ahora voy a pasar la segunda para
Esta es la segunda pregunta, ¿no? Aquí está, esta es la segunda. Y hay presencia a nivel freático, el NF, ¿no? Y la primera es esta, ¿no? Aquí está el número 1, esta es una parte, ¿no? Aquí está la pregunta número 1. Y lo que continúa, a ver, ¿ya la vieron, por favor? Jan, Pablo, José, Anthony, ¿la vieron? Sí, señora. Ya está, entonces ahora paso a la segunda, la continuación, ¿no? La continuación de la primera, esta es. Ya, esta es la continuación de la primera pregunta. No está nada difícil. Se ha enseñado en clase cómo hallar el límite líquido, el índice plástico. Hay que dibujar una curva granulométrica y clasificar, ¿no? El suelo, determinar los coeficientes. No está nada difícil. Bien, jóvenes, entonces, cualquier consulta voy a estar aquí. Y a las 10 empezamos ¿Podría con... volver a la pregunta número 1? Ya. Y ahí está. Esa es la primera parte. ¿Ya lo tiene? Y a las 10 continuamos, Sí, jóvenes. Ya está. Esa es la primera parte y esta es la segunda, porque aquí están las preguntas, ¿ya? Ahí están las preguntas. A las 10 continuamos con los chicos que están faltando también, ¿no? Con su exposición, ¿ya? Las clases todavía terminan a las 11, ¿no? Entonces hay que continuar, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? No está nada difícil. Se ha enseñado esto, ¿no? Y también dibujar, para la pregunta 2 es dibujar prácticamente a escala, ¿no? Ustedes tienen sus cuadernos cuadriculados, ahí pueden hacerlo, ¿no? Se dibuja su escala, ¿no? Para que puedan encontrar. Bueno, ya vean ustedes la forma, ¿no? De poder dar una respuesta adecuada. Bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, entonces voy a estar aquí, voy a cerrar la hoja y cualquier pregunta. Dos horas después. El esfuerzo efectivo, como se puede observar acá, es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. El esfuerzo total reemplazando viene a ser el peso unitario, el peso específico por la profundidad. Y la presión de poros viene a ser el peso específico del agua por la profundidad. Ahora, reemplazando, nos sale que el esfuerzo efectivo, acá si lo agruparíamos, sería que va a ser igual al peso específico del suelo menos el peso específico del agua, todo se multiplica por la profundidad. Pero también el esfuerzo efectivo es igual al peso unitario sumergido multiplicado por la profundidad. Reemplazando nos daría que el peso unitario sumergido va a ser igual al peso específico del suelo menos el peso específico del agua. Ahora el esfuerzo efectivo, un esfuerzo total en un punto A viene a ser el esfuerzo total viene a ser igual a la altura de agua, que es esto, multiplicado por el peso específico del agua, sumado el HA, que viene a ser todo esto, lo que se muestra en la figura, todo esto, menos H, menos esto.
y eso multiplicado por el peso específico del suelo saturado, donde el peso específico, el esfuerzo efectivo son los esfuerzos que se ubican únicamente en los contactos de las partículas del suelo, ¿no? En el punto A, por ejemplo, toda la dirección de esta parte son los esfuerzos que se ubican en los puntos de contacto de las partículas, ¿no? Que se puede observar acá, que sí, sería igual a la presión en el punto 1 sobre el área transversal de todo esto. Así sería la sumatoria, ¿no? Más la presión en el punto 2 sobre el área transversal. Y aquí se ubica en esta fórmula, ¿no? Que es la sumatoria de la presión sobre área transversal. Eso sería el esfuerzo efectivo. Ahora, el esfuerzo total viene a ser el esfuerzo efectivo más la presión de poros, ¿no? Que sería igual a esta expresión. Si lo trabajamos algebraicamente, acá se va a simplificar el área transversal, y acá el AS sobre área transversal lo colocamos como A asterisco sobre A asterisco S, ¿no? Que por razones de cálculo el A asterisco S viene a ser muy pequeño, que va a tender a ser igual a 0, por lo que va a ser un valor despreciable, ¿no? Desde acá nos sale que el esfuerzo total va a ser como esto va a tender a 0, solamente va a quedar el U. Lo que nos va a dar la fórmula, que es el esfuerzo total, va a ser igual al esfuerzo efectivo más la presión de poros, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre los esfuerzos en suelos saturados con filtración. Con filtración se divide en dos, ¿no? Con filtración ascendente y con filtración descendente. Con filtración ascendente, como se muestra en esta figura. La distribución de los esfuerzos de una masa de suelo viene a ser el esfuerzo total, como ya lo dije, va a ser la profundidad por el esfuerzo, por el peso específico, ¿no? En este caso, peso específico del agua. Este va a ser en el punto A, ¿no? Que solamente está cubierto por el peso específico del agua. En el punto C, que es esto, en el punto C viene a ser la altura por el peso específico del agua, más Z, que es la profundidad por el peso específico del suelo saturado, ya que encima de esto se encuentra un suelo saturado también. En el punto B viene a ser la altura 1, que es H1, más multiplicado por el peso específico del agua, más H2 por el peso específico del suelo saturado, ¿no? Eso sería en el punto B. Es prácticamente, en este punto se suma el peso, su esfuerzo de este punto y en este punto de este punto, ¿no? Ahora, en la presión de poros viene a ser lo mismo, ¿no? La altura por el peso específico del agua. En este caso, en el punto C viene a ser la H1 más Z, más la profundidad, más Z, ¿no? Que viene a ser esto. Y Z viene a ser esto. Y todo eso multiplicado por el peso específico del agua, ¿no? Y ahora en el caso en el punto B, viene a ser H1 más H2 más H por el peso específico del agua. Es como si trabajaríamos como en hidrostática, ¿no? Cuando se calcula la presión del agua. Es lo mismo calculando la presión de poros. El esfuerzo total ya se viene dado reemplazando en la fórmula que di anteriormente, donde el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión de poros, ¿no? Si lo restamos, acá nos da 0. Acá también, si lo restamos, esto nos va a dar esto. Y acá sí trabajando, ¿no? Eso sería en la filtración ascendente. Lo mismo va a ser en la filtración descendente, pero en el caso de la presión de poro se va a restar. Acá en el Z, el IZ, y acá la altura H, ¿no? Viene a ser esto. Esto se va a restar. Es la diferencia. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo acerca de este término. Lo que nos dice, en la figura se muestra un perfil de suelo
calcular el esfuerzo total, la presión de poro y el esfuerzo efectivo en el punto A, B, C, D, como se muestra aquí en la figura. Para lo cual primero se necesita saber el peso específico de los suelos de cada estrato. En el caso de la arena se encuentra por encima del nivel freático, por lo que es un suelo seco, ¿no? Y el peso específico del seco de la arena viene dado por la siguiente fórmula. Es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua sobre 1 más la relación de vacíos, ¿no? Reemplazando los datos que tenemos, nos va a dar que el peso específico seco de la arena va a ser 16.43 kilonewton sobre metro cúbico. Ahora, para el caso de la arcilla, que está por debajo del nivel freático, vamos a calcular el peso específico de la arcilla, ¿no? En saturado, que viene dado por la siguiente fórmula, ¿no? Que es igual a la gravedad específica más la relación de vacíos, todo eso multiplicado por el peso específico del agua, sobre 1 más la relación de vacíos, ¿no? Reemplazando los datos, nos va a dar que es el peso específico de la arcilla saturada va a ser igual a 18.69 kilonewton sobre metros cúbicos. Ahora, como ya les dije, nos pide calcular en el punto A, B, C, D, nos pide el esfuerzo total, la presión de poros y el esfuerzo efectivo. En el caso del punto A no se tiene material encima, ¿no? Por lo que nos va a dar que el esfuerzo total, la presión de poro y el esfuerzo efectivo nos va a dar 0. En el punto B, el esfuerzo total va a ser igual a la profundidad multiplicado por el peso específico de la arena, ¿no? Que es igual a 16.43, de lo que nos da que el esfuerzo total va a ser igual a 32.86 kilonewton sobre metro cuadrado. Y como en este caso no se encuentra por encima del nivel freático, nos indica que la presión de poros va a ser igual a 0, ¿no? Reemplazando en la fórmula, nos va a salir que el esfuerzo efectivo va a ser 32.86. En el punto C, calculándolo de la misma manera, a una profundidad de 4 metros, nos va a dar que el esfuerzo total es igual a 65.72 kilonewtons, ¿no? Y en este caso también se encuentra por encima del nivel freático, la cual la presión de poros va a ser 0, y el esfuerzo efectivo va a ser lo mismo, ¿no? 65.72. Ahora, en el caso del punto D, nos dice que el esfuerzo total va a ser igual a la profundidad de 4 metros por el peso específico de la arena, que es 16.43, y eso sumado a la profundidad de la arcilla, ¿no? La cual se encuentra por debajo del nivel freático, que sería su peso específico saturado, es 18.69, lo cual obtendríamos que el esfuerzo total va a ser 215.24 kilonewtons sobre metro cuadrado. En el caso de acá sí tenemos presión de poro, ya que se encuentra por debajo del nivel freático. La presión de poro sería igual a 9.81 por 8, ¿no? Que sería la profundidad a la que se encuentra. La presión de poro nos saldría 78.48 kilonewton sobre metro cuadrado. Reemplazando en la fórmula del esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poro, nos sale que el esfuerzo efectivo es igual a 136.76 kilonewtons. Eso sería todo, ingeniero. Ya, bien. ¿Me puedes indicar dónde está el punto D? Allí. El punto D se encuentra en... ¿Tienes el gráfico? Ingeniera. Ya, ahí está. ¿Dónde está el punto D? El punto D se encuentra acá, ingeniero. En este punto de acá. Ah, ya. Ahí abajo, ¿no? Sí. Ya, entonces en el punto A es 0, punto B es 0, punto C es 0 y en el punto D te sale más de 78, ¿no? Ajá. Ya está. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio que estás proponiendo y el ejercicio que se ha propuesto en el examen? En el ejercicio del examen es que nos vino con
como con cargas, ¿no? Una fuerza aplicada del exterior, así por decirlo. ¿Y En con qué cambio, teoría has trabajado? en este ejercicio son solamente esfuerzos naturales, por decirlo, o sea, por así decirlo, por el mismo peso del suelo que la que está actuando acá. Ya. Son esfuerzos geostáticos. Ajá. Ya. Y te estaba preguntando con qué teoría has trabajado en el examen. En el examen con el... En el examen he estado haciendo, en el ejemplo que hizo en las clases, calculando el M y el N. Ya. De acuerdo a eso, he calculado la variación de esfuerzos que hubo a cierta Ya. profundidad, ¿no? Hay algunas teorías, por ejemplo, se mencionaban las teorías de Búsines para cargas puntuales, las teorías de Fadum, ¿no? También teníamos las cartas de Newmark, etcétera. ¿Ya? Eso hay que identificarlo bien. Bien, Ramos Henry. A ver, vamos a llamar a... ¿Está presente Paraguay Captcha Michael Nelson? ¿Está presente? Buen día, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya está. Muéstrame tu ejercicio número 2 del examen. Donde están justamente estos esfuerzos, estas presiones de poros y todo ello. Ya, a ver, vamos a ver. Es mostrarme y te voy a hacer algunas preguntas. Ingeniera, la 2 no la pude hacer, me faltó tiempo. Ya, no hay problema, no hay problema. A ver, vamos a llamar a otra persona. Luego te llamo porque algún ejercicio has tenido que hacer. A ver, vamos a llamar a Chumbe Román Jefti Benjamín. Chumbe. ¿Está? No está. Ya. A ver, vamos a llamar a Cucho Pérez Javier. ¿Está presente? Cucho Pérez. ¿Está presente Cucho Pérez? Tampoco. Ya, a ver, vamos a llamar a Pacheco Cárdenas Stephanie Felicia. ¿Está presente? Ya, Felicia. ¿Has hecho el ejercicio número 2? Donde se pedía calcular las presiones de poros, presiones totales. ¿Has hecho ese ejercicio? Stephanie, no te escucho. Ya. Ya, no has hecho ese ejercicio. Ya, vamos a llamar a Durán Ayala José David. ¿Hizo el ejercicio número 2 sobre las presiones de poros? Durán. Tampoco está. Ya. ¿No está? Le estoy poniendo falta. Estoy llamando por asistencias. Bien. Tampoco entonces. Ya está. A ver, vamos a pasar ahora sí a Javier Mesa Ángel Edison. A ver, comparta usted su trabajo. Presente, ingeniera, buenos días. Ahorita. Ya está. Puede empezar. Puede empezar. Ya se ve. Ingeniera, cerca de mi casa están trabajando, están cortando una pared, no sé si se escucha. Sí, sí se Ahorita escucha. no.
Sí, siempre tenemos a veces esos inconvenientes. Ingeniero, voy a comenzar. Adelante, sí. Mi tema que me tocó fue sobre los problemas relativos al control de compactación de campo. Mm. Respecto a a la compactación, esta va a ser la densificación del suelo, ¿no? Que esta va a ser por la remoción del aire, pero para ello va a requerir energía mecánica, donde puede ser maquinarias o pisones o canguros, etc. La compactación va a ser un procedimiento, ¿no? Donde se va a aplicar energía al suelo, energía mecánica al suelo para eliminar los espacios vacíos. Y este va a tener un objetivo, que va a ser mejorar las propiedades del suelo para la ingeniería. Respecto a los problemas de compactación, esto se va a dar de muchos factores, ¿no? Donde una de ellas va a ser por el tipo de suelo, otros va a ser o va a ser respecto al tipo o al método de compactación que se utilice. Otros también va a ser por el contenido del agua, por el tipo de maquinaria o también va a ser por los aspectos climatológicos, ¿no? Respecto al control del proceso, respecto a esto, este va a tratar de aumentar el nivel de fiabilidad al ejecutar una obra, eh, donde, donde para esto, o sea, la ejecución que se tiene que dar va a ser de manera homogénea, ¿no? O también hay un método que consiste o sea, en realizarle la compactación un tramo y ver el resultado, ¿no? Y respecto a eso ya seguir con el mismo procedimiento. Respecto al contenido de humedad, esta va a ser muy importante para la compactación, ya que esta va a depender de la cantidad del agua. Como por ejemplo, si es que están compactando y digamos llega la lluvia, ¿no? Entonces va a aumentar el agua, se va a hacer muy, mm, ya muy difícil de compactar, ¿no? Porque la fuerza que va a resistir en la compactación va a ser básicamente la mezcla por agua y aire, ¿no? Y no en el suelo, en la superficie de donde se va a compactar, ¿no? Y para esto se tiene que dar una humedad óptima, ¿no? Que va, Respecto a esta humedad óptima en campo, hay un rango que usualmente se utiliza, ¿no? Donde puede ser el más o menos 2% del óptimo, que este va a permitir que se acerque a lo más posible, ¿no? Para tener la máxima densidad o compactación con el mínimo esfuerzo de compactación. Este siempre y cuando es porque en campo es bastante difícil conseguir esta humedad óptima, ¿no? Porque cuando al momento de echar el agua en el suelo, si es que hay mucho calor, pues va a desaparecer, ¿no? O sea, va a perder humedad y esta también va a ser un problema, ¿no? O si es que hay una lluvia, lo va a saturar el suelo. Ya. También otros problemas va a ser respecto al tipo de maquinaria, ¿no? Donde acá nos detalla, bueno, respecto para suelos granulares, este suelo se va a compactar mejor por vibración, que este va a reducir las fuerzas de fricción, dejando las partículas que caigan libremente por su propio peso, ¿no? Un ejemplo de estas maquinarias por vibración tenemos las placas o los rodillos o las masas de alturas, ¿no? De compactación dinámica o los pisones, ¿no? Ya, para suelos cohesivos, estas se van a compactar mejor por amasado o impacto, ¿no? Que algo muy bueno para utilizar en este tipo de suelos va a ser el rodillo pata de cabra, ¿no? Donde se muestra en la figura. Ya, respecto al control de compactación de campo, existen tres procedimientos, ¿no? Que esta va a ser para ver si se ha compactado bien o no el suelo, ¿no? Que son tres métodos: el método de cono de arena, el método del globo de hule o casualmente el método nuclear, ¿no? Esos son respecto a los problemas de compactación en campo en general. Ya. Hubo una pregunta en el examen, justo fue la tercera, ¿no? En referencia a determinar justamente los dos parámetros de la curva de compactación. ¿Cuáles son esos dos parámetros
¿Y en qué influyen Sí, en este ingeniera, proceso de la compactación? solo me alcanzó tiempo para hacer la primera y una parte de la segunda pregunta, ingeniero. No, pero te estoy preguntando porque ese es el tema. ¿Cuáles son esos parámetros que se encuentran en la curva de compactación? Mm, ¿Por qué es importante la curva de compactación? En la curva de compactación se conoce la densidad seca máxima y se conoce el contenido óptimo de humedad, ¿no? Va Sí, ahí. ingeniera, estaba leyendo la pregunta, ingeniera, ahorita. No me alcanzó tiempo para Sí, leerlo, pero empecé en era, orden. la pregunta es en referencia al tema que tú estás exponiendo y el tema que tú estás exponiendo es compactación. Una compactación se desarrolla en el laboratorio considerando los procedimientos de Proctor, estándar modificado que sí es puesto. Y lo que nosotros vemos aquí en el campo son dos maquinarias, ¿no? Que justamente están haciendo ese proceso, ya no lo hacen en miniatura, sino que ahora lo hacen a gran escala, ¿no? Y se supone que lo que se ha trabajado en el laboratorio debe ser llevado a campo, allí donde están las maquinarias mejorando ese terreno, ese suelo. Ya Javier Ángel Edison. Gracias. Ingeniera. A ver, Pau Carvila Darwin Brando, ¿está presente? Paucar. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Hiciste la pregunta número 3? No, ingeniero. No, no Ya. lo hice. Soto Pecho Kevin. Soto. Presente, ingeniera. Buenas, ¿hiciste la pregunta número 3? Sí, ingeniera, pero no sé si la habré hecho bien, de buena No, manera. pásalo, quiero verlo. Y sobre Ya eso un te momento, voy a ingeniera. preguntar. Ujú, no hay problema. Ya. Mientras su amigo está compartiendo, quería preguntarle a Paucar, que me está escuchando. A usted también se le deja un trabajo, ¿no? Para la exposición. Sí, ingeniero. Ya, luego va a seguir usted, ¿ya? Ya, a Ya. ver, vamos a ver. Ahí está el ejercicio. A ver, explícanos hasta dónde has llegado, Soto. Adelante. Mm, Kevin, ¿me está escuchando? Sí, ingeniera. Ya está, puedes Estaba empezar. para mi micro. Ya. Ujú, sí, puedes Los empezar. datos que nos daba era el contenido de humedad y la densidad del húmeda hecho con la compactación, los ensayos, ingeniera. De ahí he hallado su densidad seca de cada ensayo Ujú, para poder hallar el contenido de humedad óptimo. Y asumí que el contenido de humedad óptimo era el tercero, ¿no? El 11, porque tiene una mayor densidad. Y para la A nos decía el contenido de humedad con una densidad seca ujú, de 2.6, cuánto es el contenido de humedad óptimo y su densidad máxima. Resolviendo el ejercicio con el contenido de humedad, con el cono de Abrams, me sale un contenido máximo, una densidad máxima de 2.886 y un contenido de humedad óptimo del 11%. Y para la B ujú, nos decía si es que el ensayo era adecuado, porque nos daba, ¿cómo se llama? Nos daba un ensayo en campo, ¿no? Con el método del cono de arena. Y nos daba como datos el peso del suelo, el contenido de humedad, el peso de la arena para llenar el hueco y el peso volumétrico de la arena. Y nos pedía el grado de compactación, ¿no?
haciendo los cálculos para el cono de arena, me sale que el contenido de humedad en campo es un 2.11, el contenido de humedad en campo seco del campo es 1.92. Y como el contenido de humedad óptimo era 2.15 y el contenido de humedad, la densidad en campo es 2.11 y la densidad en los ensayos óptima es 2.15, haciendo una regla de 3, me sale que la densidad en campo es 98.14%. Y nos pregunta si es aceptable. Y mi respuesta es que sí es aceptable, ya que el mínimo es un 90% de lo que has hallado con el ensayo de compactación en el laboratorio. Ya. A ver, ¿puedes subirle un poquito? Ya está, ahí nomás. Bueno, la intención está bien, pero no está completo, ¿no? ¿Por qué? Sí, ingeniera, no es el ¿Cuántos gráfico ensayos tenemos? A ver, yo te voy a preguntar. 4 ensayos, ingeniera. 4 ensayos. Entonces, Sí, como hay 4 ensayos, lo que yo tengo que hacer de todas maneras es dibujar mi curva de compactación. sí, ingeniera, eso es lo que lo vi en el Así examen. es. Me faltó tiempo, lo hice de manera Ya, acelerada eso. ya está. Entonces, ya estamos de acuerdo que tienes que hacer una curva de compactación, Claro, ¿ya? sí, ingeniera. Ahora, en la curva de compactación, ¿por qué es importante? Porque ahí vamos a ver, ¿no? ¿Qué tipo de curva es, ¿no? Tipo campana, doble pico, pico y medio, etcétera. Entonces, esa es una de las importancias. ¿Por qué? Porque de allí vamos a escoger esos valores del contenido óptimo y de la densidad seca máxima, que no coincide, que no siempre coincide con uno de estos 4 puntos. No. Sí, Ahora, ingeniera, usted, claro, lo ha deducido, el más grande es el más alto, pues no, no. Ya, entonces Ujú. ahí faltó eso, número 1. Luego venía el GS, ¿no? Sí, Te daba un GS. Entonces, ¿por qué era importante el GS? ¿Qué es lo que tenías que hacer con el GS? A ver, si te acuerdas un poquito. con el GS tenía que hallar la densidad máxima y el contenido de humedad óptimo. No, 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 no. La primera parte es con estos 4 ensayos dibujo yo mi curva de compactación. Sí, Y al dibujar mi curva de compactación, voy a saber qué tipo de curva de compactación es. Y sobre ello voy a determinar el contenido óptimo de humedad y la densidad seca máxima. Hasta allí se terminó esa primera parte. Luego viene el GS, ¿no es cierto? En el GS, ¿por qué era importante? ¿Te acuerdas? ¿Por qué era importante el GS? la gravedad específica Ya de los para... sólidos. ¿Por qué era importante Ujú. para este caso de compactación? El GS es importante, ¿no? Con eso se dibuja una curva de saturación teórica o de los cero vacíos. Con eso yo compruebo si mi ensayo fue realizado de manera correcta. Es importantísimo ese GS, ¿ya? Entonces, Ya. y justo por ese GS voy a saber de esos contenidos de humedad recomendables o de esas densidades secas recomendables, si realmente eran recomendables los óptimos o, no, o densidades secas máximas. Muy bien, entonces, está claro eso del GS, ¿no es cierto? Sí, ingeniera. Ya está, pasemos a la letra B, súbele un poco. Muy bien, en la letra B, lo que te pedían a ti allí es saber cuánto es el grado de compactación. Eso es lo que te pide. Y te pregunto, ¿qué necesitas tú para conocer el grado de compactación de un suelo? Para este caso, para estas condiciones. El grado de compactación del Claro, suelo porque eso que, se te pedía en la letra B. claro, que se está analizando, Ujú, porque nos daba los datos con un cono de arena que han hecho en el campo, ¿no? ujú. ¿Qué Para eso, necesitas? ingeniera, lo primero que haciendo el cono con el cono de arena Ujú. es he hallado la densidad en el campo, ¿no? ¿Cuánto sale? Su Ya, densidad en el campo húmeda, que me ya, sale 2.11.
Ya, Y de ahí la densidad seca que me salió 1.92. Y después de eso, había leído en la norma, nos Ujú. dice cuándo es aceptable en campo la muestra, cuando es como mínimo el 90% de la densidad hallada en el laboratorio. Ya. No, por eso yo te pregunto a ti, para conocer el grado de compactación, ¿qué necesitas? ¿Qué valores necesitas? Son dos valores, dime cuáles son esos dos. Ya los tienes ahí, dime cuáles son. No me digas La en número, densidad, dime la densidad en cualitativamente. campo, ingeniera, Ya, y el volumen del hueco lleno. si tú me dices volumen, el volumen tiene unidades Sí, y el grado de compactación se expresa en porcentajes. Entonces, para que yo pueda conocer el grado de compactación necesito de dos valores. Densidades secas, o que son las densidades de campo, en este caso, en el ejercicio, se hacía a través de el cono. el cono de arena, claro. Ese es un valor que de repente te dio, pues, qué sé yo, en toneladas por metro cúbico, gramos por centímetro cúbico, no sé. Ahí está. Y el otro valor que yo necesito es la densidad seca máxima que se obtiene en el laboratorio, que también son con las mismas unidades. Por eso es que al final te da un valor que multiplicado por 100 te da ese valor que expresas. ¿Ya? Ya, Sí, ingeniero. Soto. Ya, Gracias. ingeniero. Ya está. Muy bien. A ver, vamos a llamar a alguien más por la última pregunta. A ver, está Pacheco, Cárdenas, Stephanie, Felicia. Pacheco, Cárdenas, Stephanie. ¿No está? A ver, No, ingeniera, pero no se la recibí la ¿hiciste la pregunta número 3? no, ingeniera. Ya está. Ñahui Matamoros, José Manuel. Ñahui. Presente, ingeniera. ¿Hizo usted la pregunta número 3? No, ingeniera. Ya. Medina Capcha Byron. ¿Está? Ingeniero, buenos días. No, tampoco Bueno, me alcanzó el tiempo para hacer la pregunta 3. ya. A ver, vamos a escucharlo a Pau Carvila Darwin Brando. Ya, ingeniero, ahorita comparto. Ingeniero, ¿se observa? Sí, puede empezar, adelante. Ingeniero, me tocó sobre el ensayo de CBR. Una pequeña historia. El ensayo del CBR fue introducido por el Departamento de Carreteras de California durante la Segunda Guerra Mundial, que es en 1930, y posteriormente fue adoptado en varias partes del mundo como un método estándar. En Perú, los métodos de diseño de pavimentos comúnmente usados son de Ashton 93 y el PCA, para los cuales se requiere del valor del CBR. California Berlin Radio, CBR. Es también conocido como el ensayo de valor relativo soporte. Se emplea en la caracterización de la resistencia del material de cimiento de una vía o de los diferentes materiales que se emplearán en un pavimento, con vista a dimensionar los espesores de los suelos que formarán parte del mismo, empleando el método de diseño de pavimento basado en dicho ensayo. El CBR se determina como la relación en porcentaje entre la fuerza utilizada para la penetración de 0.25 centímetros o 0.1 pulgada con un vástago de 19.35 centímetros cuadrados, 3 pulgadas cuadradas.
de área con una velocidad de penetración de 1.27 milímetros por minuto, que es 0.05 pulgadas por minuto. Y la fuerza ejercida en un material patrón, piedra triturada, para esa misma penetración. Esta es la fórmula del CBR, es la carga unitaria del ensayo entre la carga unitaria del patrón por 100. Bueno, acá mostramos una tabla con base a los valores de CBR que se establece una clasificación general para el suelo. Tenemos el valor del CBR de 0 a 3, de 3 a 7, de 7 a 20, de 20 a 50 y mayor a 50. La clasificación general de 0 a 3 le da como muy pobre y su uso es subrasante. De 3 a 7 le da pobre o regular y el uso es subrasante. De 7 a 20% la clasificación es regular y el uso es subbase. De 20 a 50 la clasificación es bueno y el uso es base a subbase. Y mayor a 50 la clasificación es excelente y el uso es base. Bueno, acá estoy mostrando el procedimiento del ensayo del CBR, donde primero se extrae una cantidad de muestra, se deja secar y luego se tamiza. Y dependiendo del método que se utiliza, como ya sabemos, se muestran 3 métodos, A, B y C. En este caso fue el método A. Luego se pesa el molde del ensayo, de lo que ya vimos en clase. Y luego se cortea la muestra y se escoge una de ellas, lo cual pasa el suelo grano fino del tamiz número 4 y se echa un porcentaje de agua con respecto a la muestra. Se remueve la muestra para que todo el agua quede bien distribuido. Luego se separa en 5 capas para poder realizar una buena compactación. Se compacta el suelo de acuerdo a la norma ASTM. Luego se pesa la muestra y se anota en la libreta y luego se coloca el disco espaciador. Bueno, acá en la figura también se muestra la hoja de filtro para luego poner el pistón de presión para dejar de sumergir por 4 días y tomar el dial. Una vez tomado, se coloca todo el conjunto dentro de un recipiente, se monta el trípode y se instala el deformímetro de manera que su punta quede tocando al vástago y se llene de agua. Se lleva la muestra a la máquina de ensayo y se empieza a calibrar la prensa, el dial, para que éste ingrese con total normalidad. Los cálculos que se realizó en este ensayo fueron el número de molde, el número de golpes por capa, las condiciones de la muestra, el peso del molde más el suelo húmedo, el peso del molde, el peso del suelo húmedo, el volumen del molde, densidad húmeda, densidad seca, y te da también los datos del tarro, el peso del tarro más el suelo húmedo, el peso del tarro más el suelo seco, el peso del agua, el peso del tarro, el peso del suelo seco y el porcentaje de humedad. Como ya vemos en clase, todos estos datos algunos te dan en el ensayo y el otro se los tienes que calcular. Bueno, los resultados que nos dieron para la expansión fue para una arcilla de 2000, que multiplicados con la fórmula, el porcentaje de expansión fue 0.46%. Para los limos fue 0.93%. También tenemos para la penetración del dial, donde acá nos dieron los datos de los 3 ensayos, lo cual nos da una lectura y posterior a corrección de los 3 ensayos. En esta diapositiva estamos presentando las curvas de penetración para el primer ensayo, para el segundo
acá para el tercero y la curva del CBR, donde acá nos da los resultados para el número de golpes del 12, 25 y 56. Un CBR del 95% con 12 golpes, para el 25 golpes un 10.45%. Las conclusiones fueron que la determinación de la humedad, así como la capacidad de penetración para el CBR inalterado, son valores indispensables que determinan la comparación y posterior verificación entre los valores. De acuerdo a los resultados obtenidos respecto a la curva de compactación, podemos decir que el suelo corresponde al método A de compactación. Según los resultados, se concluye que el suelo necesita un mejoramiento, ya que solo obtuvo un 10.45%, lo que quiere decir que es un suelo regular y está dentro de un 7 y 20%. Eso sería todo en general. Ya, primera pregunta. Para una subbase, ¿qué CBR me recomiendan? Y para una base, por ejemplo, ¿no? Para una subbase, Claro. acá como ya expliqué, se presenta una tabla y para una base es de un 20 a 50%. Dentro de ese rango sería bueno que esté el suelo. Y para un avance, más de 50%. Algunos dicen hasta el 100, ¿no? Quieren llegar al 100%. Así es. ¿Cómo ha calculado usted el CBR en el ejercicio que ha mostrado? Con los datos obtenidos en laboratorio ingeniero, donde investigué y obtuve más o menos un informe del CBR donde lo calcula el porcentaje de humedad con la densidad, la, Por ejemplo, aquí tienes en la última figura, dice curva del CBR, dice. sí. Así dice. ¿Y cómo has calculado ahí el CBR? ¿Cómo sale más de aproximadamente 6.8? Casi 7. ¿Cómo has llegado a determinar eso? ¿Qué necesitas? ¿Qué valores necesitas? Se necesita el valor de la masa del ensayo la verdad, esto no lo he calculado en general. Pero eso está adelante, en la segunda diapositiva. Con el valor del Claro, ¿cómo se calcula el CBR? del ensayo entre la carga unitaria y el patrón. Ahí está. El CBR se calcula conociendo la carga unitaria del ensayo, que en este caso es la densidad que aparece allí, y la carga unitaria patrón. Sin eso no podemos calcular el CBR, que para tu ejercicio es de 1 pulgada, ¿no? De acuerdo a lo que veo en tu resultado. Ya, Paucar. A ver, vamos a llamar a Bernaola Pariachi. ¿Está presente? Bernaola. ¿No está? Ya. ¿Está Granados Barrera? David. Buen día, ingeniero. Sí. Buenos días. ¿Has hecho el primer ejercicio, el ejercicio número 1? Sí, ingeniero. A ver, compártelo. Ya está. Y a ver, explícame, ¿qué es lo que se te pedía ahí? Adelante.
Sí, estoy viendo, ingeniero. Se volvió, ya está la imagen. A ver, empieza. ¿Qué es lo que se te pedía? Nos pedía hallar 4 ítems, ingeniero. Primero nos daba el tamaño de muestra, que es 330 gramos. Y por ello necesitábamos también el porcentaje el porcentaje de humedad que nos daba como dato era el 10%, ¿no? Y de ahí he calculado el contenido de... No, el peso seco y el porcentaje que pase en la primera tablita, ¿no? Para de ahí guiarnos y hallar el contenido de humedad y después el límite líquido y el límite plástico, lo que nos pedía también. Y al final hallar en la gráfica también, que no lo terminé de realizar, ingeniero. Falta un tiempo. Ya, eso es todo el ejercicio, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, a ver, vamos a empezar. Ya pase usted la primera hoja, por favor. Ya está. Entonces aquí lo que tenemos que son, el peso retenido seco es de 10, 15, 80, 70, 40 y 30, 20. Y ese es el suelo seco. 40. Ya está. Sí, ingeniero. ¿Por qué has calculado un nuevo valor, 300 gramos? ¿Cuál ha sido el objetivo? ¿Cuál es el motivo por el cual usted ha calculado los 300 gramos? Tiene su razón de ser. Ya, a ver, pasemos a los límites líquidos, ¿ya? A los límites líquidos. Ya, el límite líquido. ¿Cómo has calculado el límite líquido? Con la encuesta virtual, ¿cierto? Haciendo la regla de 3, ingeniero. Como teníamos ahí como un primer dato 35.8. A ver, ¿cuál es el desarrollo? Ya, ahí está, pues, mira. Ajá, acá está la tablita, Ahí está la ingeniero, con la muestra. tabla 1, 2, Interpol. 3, 4. Está el número de golpes. ¿Qué más? A ver, dime cómo calculas el límite líquido. Ingeniero, hice interpolando, ¿no? Como acá en esta tablita tenía el contenido de humedad, la primera fila, 35.8 para la primera muestra y su número de golpes que es 22. Para la segunda muestra es 31.3 y número de golpes que es 27. El límite líquido está entre este intervalo, ¿no? Así que con regla de 3 y lo calculé, ingeniero, me salió 33.1. Bueno, el límite líquido es un contenido de humedad. Hasta ahí estoy de acuerdo. Hasta ahí estoy de acuerdo con tu tabla. El paso seguido es justamente calcularlo de forma analítica o de forma gráfica, que se les dejó en alguna oportunidad. De forma gráfica, pues utilizar su papel semilogarítmico. Trabajar como debe ser, ubicar número de golpes versus contenidos de humedad. Y con eso usted ubica los 25 golpes y hay el límite líquido. Eso es gráficamente, en un papel a escala adecuada. Y Sí, analíticamente, pues tiene que hacer no una regla de 3, sino tiene que ser un sistema de ecuaciones ahí. Eso faltó. ¿Ya? A ver, vamos a llamar al siguiente. Y hay que hacerlo bien. No puede ser que en un ejercicio tan sencillo. A ver, finalmente, Hidalgo Melgar Nilton, ¿está presente? Hidalgo Melgar. Presente, ingeniera, buenos días. El ejercicio número 1, ¿lo hizo? Sí, ingeniera, pero no sé Ya si será está. bien. Compártalo, ¿no? Compártalo. Ya, a ver. ¿Se logra visualizar, ingeniera? No, está cargando. Ya está. El ejercicio 1. Ya está, muy bien. Explícame tu ejercicio número 1. Ya, primero,
Perdón, ingeniero. Comencé a hallar los cálculos con simples restas para los casos 1, 2, 3 y 4 de los pesos y ¿Ya? me tomaban estos valores. Igual hice para el siguiente caso, no sé si se puede ver el mouse. Sí, sí, sí lo veo, siga usted. Ya, luego de eso, comencé hallando el peso del agua. Hice con restas también según los datos que nos daban en el ejercicio y finalmente puse a hallar el contenido de humedad. Dividí el peso del agua se ve el puntero, el peso del agua con el peso del suelo Sí. y obtuve estos porcentajes de humedad para cada uno de estos casos, del 1 al 4. Muy Luego de bien. eso, reemplacé en la fórmula que tuvimos en clases y tomé el mayor y el menor contenido de humedad para la mayor y menor cantidad de golpes, el contenido de humedad respectivo. Por eso acá tomé para 34 y 17 golpes, el 29.41% y el 37.66%. Lo reemplacé en la fórmula del FW por el logaritmo del número de golpes y lo resté el primero con el segundo. Al final, luego de operar, me sale que el FW sería 27.389 y cuando reemplazo eso a cualquiera de las ecuaciones, me botaba el C, que salía 31.36%. 71.36%, perdón. Ujú. Luego de eso, para el límite líquido busqué el número de golpes 25. En clases trabajamos como si fuese un estándar más o menos, esa parte. Y reemplacé igual del FW por el logaritmo de 25 más el C que había dado anteriormente. Aquí está con 3 decimales, arriba lo había redondeado. Entonces al reemplazar me botó el límite líquido igual a 33.069%. Y Ujú. entonces para hallar el IP tenía que restar el límite líquido menos el límite plástico. Y me salía 18.069%, ingeniero. Ya está el límite líquido. Siga usted con el ejercicio porque hasta ahí estamos con el 50% más o menos, ¿no? Sí, aquí empecé ayer, hice una pequeña iteración, un pequeño, eh, una pequeña proporción y, y me botaba o bueno, seguía que el límite líquido era un 33.063%. Empecé a tabular de acuerdo al límite líquido, el porcentaje y el número de golpes. ¿Se me logra escuchar, ingeniero? Sí, sí le estoy escuchando, sí le estoy escuchando. Y acá nos daba el 33.063%, igual cuando empecé a hacer de los otros datos, o mejor dicho, respecto a los números de golpe y el límite líquido, los coloqué como puntos nada más por el tiempo que me da. Ya, hasta ahí llegó usted. Sí, ingeniera, hasta ahí nada más. Ya está. Ya, muy bien. Bien, Gracias. bueno, está bastante, ay, no se vaya. Bueno, estoy notando ahí, usted ha hallado contenidos de humedad, eso es correcto. Luego que ha hallado contenidos de humedad, pues lo que se recomienda es hacer un nuevo sistema de ecuaciones, ¿no? Para poder calcular, bueno, usted ha hecho sistema de ecuaciones para calcular nuevos valores de, de los límites líquidos, me parece, Sí, ingeniera. porque ya usted se lo llevó la imagen. Bueno, para hallar el valor del límite líquido, del LL, a 25 golpes, se recomienda también coger un nuevo par y hacer una nueva ecuación, ¿no? Y encontrar el valor del límite líquido. Eso sería lo que estaba faltando. Bien,
Bien, chicos, la próxima clase, o sea, el próximo lunes nos vamos a ver. Están faltando varios y tienen que resolver todo el examen, ¿no? Que son los 3 ejercicios y se les va a llamar de igual manera para que sustenten. Y también hay un trabajo adicional sobre lo que es consolidaciones, ¿no? La semana que viene yo voy a ingresar a lo que es consolidación y dentro de lo que es consolidación, pues también se tienen que hablar de la consolidación unidimensional, de la bidimensional, ¿no? Entonces también se les dejaría esto para que podamos ir avanzando. Bien, nos vemos entonces la próxima clase a desarrollar el examen. Ingeniera, No me lo disculpe. van a enviar, no. Solamente se les va a llamar igual que ahora y se les va a indicar qué ejercicio van a sustentarlo en la pantalla como parte de su nota. Así es, no me van a enviar nada. Ingeniera, disculpe, ¿podría Dígame, mencionar quiénes son los alumnos que aún faltan exponer? ¿quiénes? Mejor le menciono los que ya tienen nota. Ah, no, son bastantes. Bueno, he llamado tantas veces Hanampa, por ejemplo, está faltando. A Durán lo he llamado hoy día, no está. También le he llamado a Cucho Pérez, tampoco tiene nota. Chumbe Romanjewski. Después, Sedano Guamaní Roger, también se le llamó en alguna oportunidad. Medina Mesa. Así es. Ya, entonces, se les va a llamar. Voy a pasar todas estas notas de ahora a mi Excel y ahí ya. Están faltando. Muy Ah, ya. bien. Ingeniera. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Dígame. Ingeniero, buenos días. Disculpe. Bueno, a mí me ha designado para exponer un tema y no sé si la siguiente semana también yo voy a realizar los ejercicios o voy a exponer el tema que me... También todos los que faltan. Si Ya, queda está bien, tiempo, ingeniero. ya se les va a llamar con sus temas. Ingeniera, Porque hoy gracias. día se les ha llamado. Ya está, nos vemos. Hasta luego.